Exacto, pero me gustaría preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, al señor Gabriel Querichi, que aparte es de la casa, ya vi que estaba saludando. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. Lo mismo digo. Gabriel es actualmente el director nacional de Educación, pero también decía que era de la casa porque, bueno, tenía sus columnas de historia en No Toquen Nada. Muy buenas columnas, no lo digo acá porque estés presente, Gabriel, pero acá estás con una escucha de tus columnas de No Toquen. Profesor de historia por el Instituto de Profesores de Artigas y diplomado también en historia económica. Esta es la carta de presentación. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿y cómo te lleva este nuevo rumbo en tu carrera profesional? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento de poder compartir con ustedes un rato. Algún contenido vi, pero este tiempo es un tiempo muy distinto para lo que era. Me parece un espacio re lindo poder estar y que sea lunes de turismo también. Ha aflojado un poco, claro. ¿No? Y bueno, la verdad que aprendiendo mucho, el lugar de la Dirección Nacional de Educación tiene un sinfín de áreas, es muy interesante, porque abarca tanto desde la educación en primera infancia, educación y cárceles, que bueno, ahora estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, la educación de las escuelas de enfermería, la educación superior y toda la regulación de las universidades privadas y del sistema superior también policial y militar. Está toda la parte vinculada después con innovación educativa, los CECAP, por ejemplo, programas para chiquilines que no terminaron el liceo y que puedan tener trabajo y estudio y volver, la parte de inclusión, la parte de derechos humanos, educación ambiental. Yo, si les nombro, hablamos. No, pero se los cuento realmente con mucha admiración también por mucha gente que trabaja aproximadamente en la dirección hay 700 personas trabajando, educadores, a nivel territorial también tiene una dimensión nacional que es muy linda, educadores en cárcel, tiene un programa muy lindo que se llama Aprender Siempre, que es para adultos mayores, para colectivos barriales, que se hace para localidades pequeñas, entonces y tienen una modalidad de educación vinculada a la tradición más linda de la educación popular, ¿no? Y además toda la gente que trabaja en la administración, en el sector financiero contable. El Estado es un espacio, yo no conocía desde el lado de la administración, claro. Sí, como profesor, ¿no? Pero también un espacio donde hay gente re valiosa que hace que las cosas anden, ¿no? Entonces, si bien hay muchas cosas para corregir a veces y tenemos una mirada, ¿no? Cuando necesitamos un trámite, la burocracia nos parece una cosa que es cierto, complica, pero también, mirá, ahora conocimos a todo el equipo de financiero contable que tiene una barra de gurisas tienen 20, 25 años, y gurises, son menos, son más chiquilinas, ¿no? Todos egresados de la UTU de la Blanqueada, que trabajan en administración, y tienen la camiseta, yo digo entre comillas, ¿no? Del Estado puesta, decir, ¿no? Y hay también unas líneas de continuidad con cosas que se hicieron en el periodo anterior y en las direcciones de educación anteriores que me parecen muy lindas. Entonces, bueno, es todo un aprendizaje también ir resolviendo situaciones del día a día, también ir adecuando lo que es la propuesta de gobierno de esta nueva administración para la Dirección de Educación, cómo articular con ANEP, con UDELAR, con las universidades privadas también, pensar de vuelta la educación como un sistema en su conjunto. Y además que tenemos un desafío muy importante que nos tiene muy contentos, pero es todo el proyecto de acompañamiento, ¿no? Es decir, capaz que se acuerdan, pero dentro de los compromisos de gobierno, aquello que en la campaña fue anunciado primero en Colonia, y ahora se hizo como una síntesis de eso. Bueno, a nosotros en la dirección nos corresponde encarar el proyecto y la presupuestación y la implementación de los bonos, de las becas, de mayor tiempo educativo, de las residencias estudiantiles y también lo de educación en cárceles. Encarar, ¿qué quiere decir? También articular, armar el presupuesto, coordinar con economía, con OPP. O sea, una tarea que es muy motivante, también muy desafiante, pero yo, bueno, como profe que soy, también tener la oportunidad de estar colaborando en eso es como estar en un lugar, yo me siento muy afortunado, ¿no? ¿Y cómo fue? Perdón, dale. No, quería saber justamente, ya relativo a esto, y después nos adentramos en lo que guste, Santi, Sí. de
esta dimensión que vos acabás de explicar, Gabriel, que es muy amplia y muy diversa, ¿cómo fue el proceso de vos irte interiorizando? ¿Fue en la previa de decir que sí y tener todo arriba de la mesa, las cartas vistas, por así decirlo, decir, bueno, a ver, si este es el juego, me tiro de cabeza, o ya dijiste que sí y a partir de ahí empezaste a profundizar y a ver justamente todo lo que hay para hacer y cuál es la estructura también para poder permitírtelo llevar a cabo? Bueno, mira, yo te diría dos cosas ahí, Sofía. Hay una parte como previa a la decisión, ¿no? Es que yo al comprometerme con mucho cuidado y siempre con mucho respeto por las personas que militan en el día a día, yo con gusto compartí tiempo de campaña y de conversaciones para tratar de ayudar en la parte educativa a Yamandú y al frente. Después no estaba definido qué rol podía tener y conversábamos mucho, sobre todo con Pablo Cayani, con otros actores del equipo educativo, con José Carlos Maía, que también José Carlos había estado colaborando mucho en campaña, pero no estaba muy definido qué, porque además la articulación entre las diferentes, llamémosle, cualidades, o también recorridos donde decir, bueno, yo qué sé, pongo un ejemplo que no pasó, pero decir, bueno, Gabriel es profesor, capaz como profesor en secundaria, ¿no? ¿Te imaginas eso? Claro. ¿Está? Pero había que tener en cuenta muchas articulaciones ahí, y a su vez tenía muchas dudas yo, porque y mi entorno familiar, ¿no? Pues, ¿a qué lugar vas a ir? ¿Qué puede pasar? Y me acuerdo de cuando en diciembre se conversó lo del gabinete. Ahí Yamandú me propuso directamente que a él le parecía que en el área de la dirección de educación, también me lo habían dicho algunos compañeros del frente, Pablo Cayán, también, como que en la dirección de educación estaba la oportunidad de mira, yo lo digo así, pero se puede contar, ¿no? Es histórico, digo yo. Dice, vos ahí podés seguir dando clase, no perdés tu esencia de profesor, porque en ANEP yo no podría dar clase por un tema que termina siendo jerarquía de vos mismo, ¿no? Que estaría mal, ¿no? Y además podés jugar en toda la cancha de la articulación. Más que enfocarte en un solo tema, me acuerdo que Yamandú me dijo, mirá, vos, profe, seguís siendo profe y podés trabajar educación y deporte, educación y cárceles, el diálogo UDELAR privadas, como que eso a mí me terminó de convencer, a mí, a mi entorno y también a muchos compañeros. Y después lo segundo que vino, eso fue a fines de diciembre, empezar a conocer bien qué es la Dirección Nacional de Educación. Y ahí también tuvimos mucho apoyo de directores anteriores, como Luis Garibaldi, como Rosita Ángelo, tuvimos reuniones con ellos para sus asesores también, y también con Gonzalo Baroni. Yo siempre destaco esto, con Gonzalo tuvimos, y con Gonzalo mano a mano, que era el director saliente, ¿no? Pero después también con Gonzalo y los funcionarios de la dirección, 14 reuniones. Que no fueron reuniones de números, después, bueno, seguimos descubriendo cosas, el Estado es enorme, pero sí fueron reuniones de ir conociendo qué áreas hay, cómo se trabaja, qué temas están pendientes, en cuáles teníamos discrepancias, pero bueno, cómo hacemos para mantener una continuidad y después hacer una transición ordenada. Entonces, claro, a mí lo que me pasó fue que al principio, cuando empezamos a tener esas reuniones, enseguida me di cuenta, porque uno también se mete en las cosas con motivación, pero a veces siendo, te diría casi que inocente, ¿no? Claro. Dije, es importante armar un equipo acá, porque todas estas áreas no es posible dirigirlas uno y solo con los funcionarios que ya están. Y bueno, ahí Sebastián Valdés, que digamos, que cumple las veces como de una suerte de subdirector, aunque el cargo no existe, es secretario técnico, Ramiro Payares, que está en el área de innovación educativa, Gabriela Pasturino, que va a estar en cárcel, Virginia Villalba en educación superior, que es una genia total, y un equipo además de muchas compañeras y compañeros de diferentes ámbitos de la educación, ¿no? Lorena Nin, que es de la UDELAR, Giselle Mira, que es maestra, Álvaro Méndez, que es profe y va a estar en el sistema de educación, Gabriela Doval, que está en la parte de magisterio, Gabriela Raca en formación docente. O sea, fuimos armando un equipo que a su vez el equipo también va descubriendo y conociendo cosas. Y bueno, yo creo que ahora que ya tenemos un mes como recorriendo los diferentes espacios de trabajo, viendo los planes que hay, las posibilidades, podemos como ya organizar algunas líneas de acción de la dirección que me parece que, bueno, que son súper consistentes con las posibilidades, el desarrollo que hay que hacer y también proyectar una política que esperance respecto a la educación, que creo que nos importa a todos, ¿no? Claro. Gaby, al respecto,
tanto en este periodo de gobierno como en los anteriores, mucho se habla de que el propio organigrama del Estado respecto a la gobernanza de la educación muchas veces le da poca capacidad de acción al Ministerio de Educación y Cultura como tal respecto a la cotidianidad, digamos, de la educación, porque está supeditada a la ANEP. Más allá de la coordinación, ¿crees que en ese organigrama el Ministerio debería tener otro peso o otra capacidad de acción? ¿O crees que así como está, por lo menos en este contexto en el que el diagnóstico general de Uruguay es que tenemos deberes pendientes a la educación, este organigrama nos ayuda a accionar o lo hace más pesado y lento, digamos? Bueno, mira, yo te voy a dar un paso antes, Santi, y es que primero, esto es una reivindicación de las anteriores administraciones y de los funcionarios. La Dirección de Educación se merece un organigrama, porque un detalle que no es menor, el organigrama formal tiene que estar aprobado por OPP y por la Oficina Nacional de Servicio Civil. En la Dirección de Educación, por razones de tiempo, quedó sin ser aprobado. Entonces, tenemos un tema para corregir y hay un compromiso que en este presupuesto plantear una ventana para que eso se haga, de regularizar muchas formas de contratación en donde el propio Estado tiene en situación, yo no diría irregular, pero sí precaria, ¿no? Gente que tiene, por ejemplo, 15 horas de trabajo por contrato función pública y 15 horas docentes, pero está en la parte administrativa. Claro. De los 700 funcionarios que tenemos allá en la administración, en la dirección, hay muchos así. Entonces, una de las demandas es darle un organigrama definitivo a la Dirección de Educación. Y ahí vendría la segunda parte de lo que vos decís, que no sé si tendría que revisarse ahora, porque hay un aspecto también constitucional, ¿no? Pero, porque viste que esto lo hemos conversado con mucha gente, sí, también y con Maía, que es el ministro. El Ministerio de Educación y Cultura es un gran, una gran miscelánea, eso como, ¿no? Porque tiene el SODRE, la música, la televisión, la parte, los registros, es decir, una cosa que, ¿no? Tiene, la otra vez hicimos una reunión, 14 unidades ejecutoras. Quizá en algún momento Uruguay tendría que conversar sobre tener un Ministerio de Educación, quizá, pero que haga las veces, yo digo, de un ente articulador y supervisor. No de un ente que se entrometa en las autonomías. Me parece que hay como una cuestión. Yo hago esta metáfora, pero porque estudié historia económica, que la tomen con el mayor cariño posible. Yo creo que hay un rol ahí que puede cumplir el Ministerio de Educación en esto, que es similar al Banco Central con respecto al BROU, ¿no? La ANEP, la UDELAR, la UTEC son los lugares donde ocurre la educación y tienen su autonomía y son entes. Y bueno, habrá que revisar cosas, pero me parece que articulen y que tengan su dinámica propia, que es muy intensa y muy valiosa. Y el Ministerio de Educación puede hacer las veces de mirada de conjunto, de jugador que vigila que no haya desvíos con respecto a lo constitucional, que puede aportar articulación entre Ceibal, la UDELAR y la UTEC, ¿no? Para la formación docente. Yo creo que en ese sentido, más que del organigrama, depende de la voluntad política y de la capacidad de articulación política, ¿no? Y creo que hay un buen contexto para articular bien, ¿no? Y para que en algunos casos, bueno, esto también fue parte de lo que charlamos en lo que vos me preguntabas, Sofía, de la asunción de esta responsabilidad y la transición, por ejemplo, en algunos casos el Ministerio tiene iniciativa legal, ¿no? Es decir, lo que se va a proponer con respecto a la educación surge de una propuesta de ley, para la redundancia, del Poder Ejecutivo que la envía el Ministerio. La iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces, eso genera que vos habilites un diálogo que después va a ser parlamentario, entre los partidos, pero también que tiene que tener en cuenta a la ANEP, a los sectores docentes, a la familia. Entonces, ahí creo que hay un juego posible de articular que es muy valioso para que... yo creo que en algún momento tenemos que empezar a caminar a pensar toda la educación como un sistema, recuperar aquella idea del Sistema Nacional de Educación Pública, en buen diálogo con la privada, que también es muy importante para pila de cosas, y que puede ser complementario, ¿no? Recién hablabas de las cosas de las promesas que hizo Yamandú, de los compromisos que asumió en Colonia, de algunas cosas que tienen que ver sobre todo con el armado del presupuesto y cosas que van a empezar a regir a partir de 2026 sobre todo. ¿Cuáles son las prioridades o las cosas que se pueden ir haciendo más allá de eso que implica recursos y que sí o sí tiene que ser a partir de 2026? Bueno, sin recursos, que es la pregunta que vamos a hacer, yo creo que la prioridad es contribuir a una conversación productiva
productiva, que sea fermentada y que genere cosas, y al mismo tiempo esperanzadora y fundada, ¿no? Hablar así, me encanta hablar lindo, todo eso, pero sobre lo educativo. Yo creo que tenemos que dar un paso en Uruguay, ¿no? Que muchos lo vienen dando a diferente ritmo. Heredamos discusiones de los años 90, que son discusiones algunas de los 60, y para construir educación tenemos que recuperar una charla que yo lo sintetizo mucho de veces en esto de la educación tiene que estar buena, ¿no? Tiene que ser una experiencia porque buena para los chiquilines, para las familias, para los tiempos que precisan hoy. No nos puede pasar que estén casi un 50% de las adolescentes con más o menos el 50% de la asistencia. Y ahí hay muchos factores, y no es un tema, o sea, hasta factores culturales del nuevo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esto no requiere recursos, sino requiere como una disposición, que se viene dando, me parece, bastante bien, ¿no? A dialogar, pero no por dialogar en las nubes, sino, che, ¿cómo vamos a encarar los temas educativos? Bueno, lo primero es recuperar algo que es parte de nuestra tradición más rica del Uruguay, ¿no? Esta idea de que la educación es una ventana de oportunidades a la igualdad, por lo menos al acercar el punto de partida, que ha sido una tradición desde, bueno, ahí me sale el profe de historia, ¿no? Pero sí, desde Varela, pero también podemos hablar desde la época de Artigas, o desde, bueno, esto ya que a quién le va a gustar, pero desde Oribe, no, yo digo de verdad, porque Oribe en el Cerrito inaugura la universidad. Y Berro lo mismo, y Valle, digo, a aquel no me va a gustar tanto ahora que digo Valle. No, vamos arriba. Sí, todo hace parte. Por ejemplo, o el movimiento social, pensemos en los años 50, 60, ¿no? Es decir, el movimiento estudiantil de la FEU, donde, entre otros, estaba Wilson, los estudiantes del interior fueron muy importantes, pero ¿qué promovían? Una educación pública inclusiva, de calidad, entonces, como una apuesta de esperanza y de futuro, ¿no? Yo no digo que no haya problemas en la educación, pero creo que los problemas deben ocupar un lugar de cuestionamiento para tratar de ser creativos y positivos en algo que es más grande, que es que hoy en día, para mí el gran desafío es que todas y todos los chiquilines que terminan la escuela, que básicamente Uruguay en eso no es un problema, aunque tenemos algunos problemas, sí. Tenemos algunos problemas porque la asistencia ha bajado, porque incluso las pruebas nacionales de aprendizaje muestran dificultades y diferencias, ¿no? Territoriales marcadas, pero bueno, pongamos que más o menos la escuela cubre todo. ¿Cómo hacemos para, de verdad, como país, comprometernos en cubrir a todos los adolescentes para que lleguen a tener una experiencia terciaria? Que no es para que sean universitarios por el título, sino que puedan haber tenido un proceso formativo durante toda la adolescencia. Yo creo que en ese desafío la conversación, que tiene que incluir el tema presupuestal, pero ya si le cambiamos el talante, creo que va a ser muy positiva, porque es como darnos cuenta, che, en vez de pasarnos criticando por educación, ¿qué hacemos en común para que la educación salga adelante? ¿Y esa educación en qué marco se tiene que dar? O sea, esa conversación, perdón. Yo creo que, uno muy importante es el marco mediático de lo que llamamos el ágora pública, ¿no? ¿Cómo se habla de educación en los medios, en los espacios en donde se difunden temas educativos, en las redes sociales? Yo siempre he sido muy crítico de convertir la educación en un tema de crónica roja, ¿no? Entonces, hay un lío en un liceo que hay que atenderlo, ¿eh? Yo soy profe, ¿no? Pero no puede ser que el liceo solo es noticia cuando hay un lío. Que, obvio que, porque la noticia es que hubo un lío, que es un lío de la violencia social, todo eso ha pasado, ¿no? Ahora también, ¿por qué no son noticias las fiestas de fin de año en los liceos públicos? ¿Por qué no hacemos, cuando se le da el reconocimiento a los estudiantes de magisterio o del IPA que son graduados y tienen, ¿no? Viene el anillo de las maestras, o ¿por qué no hacemos una transmisión de eso también y lo mostramos? Porque Uruguay tiene una preciosa acumulación de maestras y profesores de todos los palos y de todos los territorios que han enriquecido nuestra cultura. Porque eso no es noticia y la pelea en la puerta sí. Es un tema de construir en conjunto la agenda también, que me parece que es muy importante. Hay experiencias muy lindas, por ejemplo, cuando el inicio de cursos, esas coberturas, ¿no? Pero yo siento que también hay que dedicarle un tiempo a conversar no solo de los números de la educación, sino de cómo hay prácticas, vínculos en la educación que son la clave para que las personas, que son nuestros depositarios del objetivo de llevar adelante la enseñanza, mejoren su vida, ¿no? Y ahí creo que también tenemos que transitar hacia una cosa
bueno, es lunes de turismo, bueno, los laicos estamos también tranquilos con esto, porque es medio espiritual, ¿no? Pero yo digo en serio, un poco más, más amorosa de la educación. La educación es, o sea, la educación no es solo mandar deberes la educación tiene digamos, la gran mayoría de las personas que estamos en la educación tenemos primero esperanza en los otros digamos, motivos de trascendencia. Vos querés generar algo para que al otro le mejore la vida, pero además una apuesta a que lo colectivo mejore, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar eso sin perder el juicio crítico, sin idealizar, pero creo que también el reconocimiento a las y los educadores es un punto de partida, ¿no? Para la conversación. Sin decir, porque también yo conozco, ¿no? Sí, lo conozco, me ha pasado también, cuando el educador está saturado, todo esto que pasó del extremo planillismo, de llenar grillas y todo, que terminan los profes también cansados, clases repetitivas. Bueno, reconozcámosle el valor de lo que hace y no le obliguemos a hacer cosas que son inconducentes para lo educativo, y ahí creo que también mejora la charla. Hablando de transmitir conocimiento, a mí me quedó grabado, Gabriel, de una docente, de una profe en el liceo, que nos decía que un chimpancé con determinadas características puede llegar a aprender a utilizar el Windows 95. Ahora nunca le va a poder transmitir a otro chimpancé cómo utilizar ese mismo Windows 95 que él había adquirido en aprendizaje. O sea, el transmitir el conocimiento es de las cosas que más nos caracteriza como seres especie. humanos, como especie, y la verdad es que me pareció maravilloso, al menos una de las cosas más ricas que tiene el absorber conocimiento y ni que hablar el poder comunicarlo. Te quería preguntar, en tu carrera docente, más allá de meternos con el programa de las cárceles, que me parece más que interesante, y hace un par de días nomás que lo publicaste, en tu carrera docente sucede algo, y no hace tanto, que es la era tecnológica, ¿no? O sea, el celular, los dispositivos, antes las computadoras, pero sobre todo esta convivencia que básicamente termina generando otra realidad. Porque muchas veces hago esa distinción de no, porque esta es la verdad y la virtualidad es otra cosa que es mentira. Y en realidad no, ya ahora los caminos se empiezan a difuminar. Eso como docente te generó un desafío, y a la hora del aprendizaje en los chiquilines, y me voy a concentrar más que nada en la franja adolescente, Sí. Terminó siendo algo que afectó también, sobre todo la curiosidad por aprender en los institutos formales de educación. Bueno, es un gran tema, ¿no, Sofía? La relación entre las tecnologías de la información y la práctica de tratar de construir un vínculo para transmitir el conocimiento, por ejemplo, de aula, que muchas veces es más o verbal o escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo realizas esto? Sobre eso hay mucha reflexión y diferentes posiciones, que yo no creo tener una definida tampoco, pero pasó en otros momentos, por ejemplo, con la televisión y con los videos, ¿no? Por ejemplo, el uso de, yo me acuerdo cuando entré al IPA, hace mucho tiempo, ¿no? Yo entré en el 96, el tema del uso del video en clase se planteaba como, había diferentes visiones, entonces estaba desde quien ponía un video y era pasar 20 minutos, o cómo haces un trabajo didáctico con eso, o que la otra era, los chiquilines aprenden todo por video y ya no precisan el libro. Bueno, entonces hoy podríamos pensar un poco lo mismo, incluso yo me acuerdo que el año pasado, con lo del chat GPT, yo tenía un curso de cuarto año en el IPA, y entonces estábamos dando neovallismo. Entonces dije, bueno, vamos a poner en el chat que dice neovallismo, era el chat, no era el Grok ahora, ¿no? Y el chat puso de neovallismo, le erró, porque puso que era del viejo, de Pepe Valle, y el neovallismo es de los 50. Entonces, de Valle Verdes. Claro, entonces No compren todo. Claro, entonces, era como una peleita, si veía que el chat GPT no tiene todo, ¿no? Pero yo lo que creo que en realidad, y esto es un tema bien interesante, ¿no? La práctica de enseñar tiene algunos rituales muy importantes para generar el entorno educativo. O sea, yo en un aula o en un taller, o decir, podemos darle el aula es una cosa muy linda, ¿no? Tengo que tener ciertos rituales para que también estén predispuestas las personas que me acompañan a ir en busca de que lo que yo les traigo para compartir sea una transmisión de conocimientos y algo vital para ellos, ¿no? Entonces, esos rituales, lo que no pueden ser es siempre los mismos, porque también el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces, a veces pasa esto que es increíble.
los gurises tienen el celular, pero les dicen, bueno, les voy a dictar una información. Y les encanta ese momento del dictado, porque aprenden directamente del profesor, que es el referente en esa materia, ¿no? Cómo se define Estado, ¿no? Cómo se define la era de las catástrofes. Entonces, ahí vos trabajás una cosa que podés decir, che, pero ¿qué formato? Ahora yo le digo, bueno, busquen quién es el autor de esta definición, se llama fuera. Y si tienen los celulares, ¿no? Pueden buscar rápidamente y vos tenés un ida y vuelta con los chiquilines, que es un formato más tradicional que generó un momento. Bueno, ¿y quién es Hobsbawm? A ver qué saben de la biografía. Entonces, vos podés articular la tecnología con los rituales de enseñanza en un trabajo que tiene que ser, complementario, ¿no? Yo creo que hay que complementar siempre la práctica de la enseñanza con las nuevas tecnologías y con generar esos entornos de aprendizaje. Porque el gran problema que tenemos es, porque vieron que en Brasil se suspendieron los celulares, ¿no? Sí. Esto, es todo un debate, yo también lo pienso, es que claro, muchos gurises que están enganchados y siguen la propuesta, buscan quién es Hobsbawm. Yo, por ejemplo, el año pasado usé mucho el celular en clase y siempre llevaba como algunas preguntas disparadoras, incluso, miren, yo lo cuento, no me da vergüenza porque siento que en parte funcionó, pero tipo, la fila 1 busca qué causa la Primera Guerra, la fila 2, cuáles eran los armamentos, la fila 3, el Tratado de Versalles. Entonces después hacíamos intercambios. O sea, el celular ahí me servía para dinamizar, ¿no? Porque verdaderamente los chiquilines antes de clase eran, aparte teníamos clase a las 7:30 de la mañana, pobre gurises, claro. no leían mucho, ¿no? Es verdad. Pero después lo que pasaba es que, claro, de la fila 1, de repente 8 buscaban, y había 3 o 4 que en realidad estaban ya en el celular viendo cosas en Instagram, que tenés ese factor de y distracción. Y que esto está creado un poco para eso también, ¿no? Para Claro. el escroleo. Sí, tirá la adictivo. piedra, arranca por Y otro aparte lado, que ¿no? si es rápido y no le interesó, ya se va para otra pantalla. Entonces, yo creo que ahí, bueno, acá yo he escuchado muchas cosas y viene trabajándose con cuidado en el CEILAB de inteligencia artificial que ha planteado Florencia Haim. Yo creo que con CEIBAL y con los desarrollos de, sobre todo las profesoras de didáctica de las diferentes asignaturas y las maestras que tienen mucho conocimiento de cómo generar ese ambiente de aprendizaje, se puede hacer una buena síntesis entre las tecnologías más actuales y lo que los chiquilines recuperan. Incluso hay todo un debate ahora, ¿no? ¿Cuánto leen los gurises? ¿Cuánto leen? ¿No? Entonces, y vos seguís viendo que hay una cantidad de jóvenes que leen unas novelas, no, bueno, en alguna época fue Harry Potter, que siguen leyendo mucho cuando les gusta. O sea, el problema que tenemos es cómo encontrar, para que, en mi caso, ¿no?, que les guste lo que tenemos, los textos de historia que tenemos, o los textos de film. Entonces, hay que dialogar con la tecnología y con las nuevas formas de vincularse a la información, y eso también con las tradiciones de enseñanza. Yo lo único que advierto con cuidado acá es que todo es novismo tecnológico, tipo, no, ahora todos lo enseñamos con celular y con YouTube. YouTube a veces tiene unas clases virtuales que son más viejas que el calamuchita, ¿no? Todo repetitivo, memorístico, con conceptos sumamente eurocéntricos, totalmente clásicos. No porque esté en YouTube va a ser mejor necesariamente. Claro. Clarito. Gaby, te llevamos un poco a la excusa de la excusa. entrevista. Como siempre, con un historiador, pasó Berro, pasó Valle Ordóñez, es Semana de Turismo, Semana Santa. ¿Cuál es, y hablaste obviamente de la laicidad, cuál es la historia un poco de la transformación, digamos, popular de la Semana Santa de origen religioso a la Semana de Turismo en Uruguay, vinculado a la laicidad del Estado? Bueno, ahí hay un momento que es clave, que es el año 1919, ¿no? Que es, yo creo que es el remate de un proceso, ¿no? Aunque a veces parece como el inicio, porque es la ley de feriados, ¿no? La ley de feriados ya no gobernaba Valle, porque a veces se piensa que, aunque Valle fue un promotor de eso y fue bastante explícito en su anticlericalismo, sobre todo tuvo una polémica grande con Rodó incluso, ¿no? Pero en el 19 se hace esto de que Navidad pasa a ser Día de la Familia, los Reyes Magos, Día de los Niños, Semana Santa, Semana de Turismo, ¿no? Y hasta el 8 de diciembre, que es el Día de la Ascensión de la Virgen, Día de las Playas, ¿no? La cosa, yo lo digo con mucho respeto, pero en el contexto latinoamericano, donde siempre con mucho cuidado, ¿no? Sí, pero en Latinoamérica hay un corte transversal a lo latinoamericano
que es la tradición católica vinculada con las tradiciones amerindias. También están las religiosidades afro, que hay que conocerlas y respetarlas, y las religiosidades propias de los nativos, que bueno, basta ver Ecuador, Bolivia, el propio México, ¿no? Pero el catolicismo construyó una identidad, porque las fiestas eran católicas, las fiestas, los feriados, claro, ¿no? Los ritmos, incluso carnaval, ahora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en algunos encuentros internacionales con historiadores en Brasil o en España, les contaba esto de las Semanas Antes, y daban vuelta a carnero, los tipos, no puedo creer, uy, ¿quién hizo eso? Porque claro, como que está estipulado, es una tradición que viene de mucho más atrás, que lo católico marca el ritmo, claro, ¿no? Y ahí lo que me parece interesante es que Uruguay tiene una peculiaridad, y es que por distintas razones, que también está bueno analizarlas para no solo quedarnos con el dato como de color, ¿no? Porque cada uno vive la semana como gusta y no se prohibió, ¿no? Ni el Viernes Santo, ni la Cuaresma, sigue funcionando eso. Pero Uruguay tiene una característica, y es que rápidamente, y esto empezó con Berro, por eso digo, esto empezó en 1861, Uruguay vivió un proceso de secularización, ¿no? Si bien el Estado era confesional, hasta 1917 era un Estado que se definía como católico apostólico romano, pero ya por algunas cuestiones yo creo que tienen que ver con un Estado muy joven, que estaba empezando a tener ciertas oficinas, capacidades burocráticas. Berro, en gran medida, Bernardo Provencio fue el primer modernizador del Estado uruguayo y desarrollador de muchas cosas. La revolución de la ANAR fue en aquella época también, la ley de pesas y medidas, o sea, la ley de comercio, es de la época del presidente Berro. Y ahí hay un lío con un sacerdote de San José que no deja enterrar a un connotado masón que se llamaba Jacobsen, no lo dejan porque como era masón no lo deja enterrar. Entonces Berro también era tradición católica, federal, americanista, pero era un tipo legalista, y dice, bueno, los cementerios pasan a manos del Estado. Y eso genera todo un proceso también. Había una generación nueva, ¿no? Que discutía mucho el peso de la iglesia. También había pegado bastante mal el rol de algunas acciones poco solidarias del Hospital de Caridad y la Iglesia en la peste de la fiebre amarilla. Y entonces estaba avanzando la medicina también y todo eso. Entonces se empezó a generar hacia los 70 del siglo XIX toda una corriente muy pro laicidad. Los amigos de la educación pública, entre que estaba Varela, pero Elio Fernández, todo eso, sí, también mucha mezcla con la masonería, pero no todos eran masones tampoco. Claro. Había cristianos o católicos que no estaban tan de acuerdo con la iglesia más como tradicional de la época de la colonia. Y en Uruguay se empiezan a generar, bueno, con La Torre, con Varela, con Máximo Santos, incluso en esos periodos, sucesivas medidas de secularización, ¿no? De las que Valle, formalmente Valle como presidente en el siglo XX, tiene medidas, yo diría casi que de corte final, ¿no? de terminar un proceso, yo sé, sacar los crucifijos de los hospitales públicos, ¿no? Esto de los feriados, pero Uruguay entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX se configuró como una sociedad cuyo Estado no se sustentó en el poder de la Iglesia, ¿no? Porque en Uruguay, y redondeo con esto, es interesante, pero el Estado uruguayo, más allá de lo que hablamos de la burocracia y todo eso, es un Estado un poquito distinto al clásico Estado, entre comillas, ¿no? Oligárquico latinoamericano del siglo XIX, donde iglesia, ejército y clase terrateniente tenían un poder. En realidad en Uruguay es más democrático el proceso, quizá porque tiene una intensidad menor el peso de la jerarquía religiosa, pero también tiene una intensidad, el peso del sector agrario considerado como oligarquía. En Uruguay no es tan así. Todo un debate que yo no quiero empezar a los debates. Claro, porque en realidad la clase propietaria se genera sobre el fin del siglo XIX y en realidad muchos son inmigrantes, tiene una mezcla, es muy parecido a Santa Fe en eso, ¿no? Es como hay clase criolla, son gringos que están invirtiendo. Los poderosos patricios en Uruguay eran de Montevideo del Comercio, que esos quedan a un costado. Entonces, y además aparece, fíjate, laicidad, nueva clase productora ganadera y una generación joven en lo educativo, urbano, Varela, que promueve también la laicidad para los inmigrantes que están viniendo del interior a Montevideo y del Atlántico al país. Entonces, la trama del 900 uruguaya fue muy laica en lo público, aunque había... Bueno, tenemos sinagoga, iglesia ortodoxa, Uruguay era muy receptor de muchas religiones, pero no se marcaba una religión oficial. Y eso yo creo que es un plus
para la convivencia republicana. Claro, en algún punto tal vez hasta estratégicamente son todos bienvenidos y son todas bienvenidas. Bueno, es que hubo una parte muy importante de ese cosmopolitismo, ¿no? De que también, bueno, también tenemos el barrio de los judíos, hay una cosa de abrirse al mundo que también reconoció, y esto me parece interesante, ¿no? La posibilidad de coexistir diferentes comunidades de cara a un desarrollo del país como nación integrándose. Esto también se vio mucho en el fútbol, ¿no? Uruguay, porque esto coinciden las cosas, ¿no? Es de los primeros países en donde se democratiza el acceso a jugar al fútbol, ¿no? Es decir, que por el fútbol, los deportes eran de élite porque era un tema de tener tiempo ocio, para, claro, ¿no? Y también tenía que tener los recursos, el estado físico, estar bien puchereado, todas las cosas, ¿no? Y Uruguay lo que tiene es como se expande bien la economía y hay mucho juego y el fútbol se populariza. Bueno, ahí creo que vos, Sofía, ¿qué sos de Ángel Romano? Soy la bisnieta del loco Romano. Romano es uno de los primeros casos, siendo obrero, que hay toda es una experiencia espectacular, ¿no? Hay una crisis institucional en Nacional que genera porque ahí, bueno, mirá, hablando de política, porque no son solo los vallitas los laicos, siempre digo lo mismo, no, porque es José María Delgado, que era blanco, pero poeta y diputado, muy modernista, dice, no, muy demócrata, dice, tienen que poder jugar todos. Y había uno más como de tradición aristocrática, porque todos los clubes tenían parte aristocrática. Miremos las tribunas del campeón del siglo, y tiene parte popular y aristocrática, porque el fútbol tiene un origen también de la élite, ¿no? Bueno, Delgado dice, no, dejemos que jueguen. Creo que era albañil tu bisabuelo, sí, ¿no? Exacto, era albañil. Entonces, que puede jugar un Después albañil. que sale campeón olímpico, le ofrecen Exacto. un cargo en UTE. Bueno, y después Pero el Estado era como ayuda, el premio, ¿viste? el Una Estado cachila laico. Bueno. y un puesto ¿No? público. Pero ahí vos tenés una cosa que es muy interesante de nuestro pasado y es como esta mezcla de... Por eso digo que hay que ser, en la medida de lo posible, con los pies en la tierra, optimista. Pero esta mezcla de creer que el Estado puede construir políticas de mayor apertura sin imponer una única línea religiosa o línea, por ejemplo, de educación del cuerpo. Pues fue toda la época también de las plazas de deportes, del higienismo, pero a su vez que si eso se democratiza, yo creo que tenemos experiencias muy ricas de cómo Uruguay ha ido evolucionando positivamente. Creo, sin embargo, porque ya que estamos conversando estas cosas, ¿no? Que hay elementos súper como para aprender del 900 y algunos que no, porque ese 900 también, muy valioso en todas estas cosas, construyó el mito del Uruguay país sin indios, ¿no? Que fue, que era propio de la época. Yo no lo digo como, mirá que, porque en aquella época como que se entendía que las comunidades originarias eran un factor de atraso, había todo un tema con el positivismo también, ¿no? Civilización y barbarie, todo ese universo. ¿No? Entonces, eso creo que hoy en día que estamos, ¿no? Ya vamos a empezar a celebrar, ¿no? Los 200 años de nuestras luchas por la libertad, la república y la independencia, también recuperar el componente afro y originario de nuestra cultura es un valor que en aquel momento no estuvo tan marcado porque sobre todo la generación esta que promovió la laicidad era muy, muy avanzada en derechos, en democracia. Bueno, jugar al fútbol también era un tema de estar en la vanguardia de lo que se jugaba a nivel, por lo menos occidental, de lo más alto, pero muy europeizada también. ¿No? Entonces, ahí hay un tema que creo que hoy tenemos como una sensibilidad más latinoamericanizada que es más rica. Da para seguir hablando largo rato, pero ya para ir cerrando, tengo una última pregunta que algo mencionaste ahí al pasar del anticlericalismo que tenía Valle de Ordóñez, ¿no? Y esa disputa que se daba. ¿En qué se veía? ¿En qué se reflejaba esa disputa entre la iglesia y el gobierno, digamos? Bueno, vos dijiste para cerrar y es un temazo. Abrir la historia de vida de Pepe Valle. Claro, no solo, yo creo que, bueno, hay un tema ahí que es interesante, ¿no? Como las figuras pueden sintetizar cosas, pero Valle era uno más, incluso él no era masón, ¿no? Y tiene toda esa historia, por ejemplo, de su pareja y su amor con una... Bueno, en este caso yo creo que ha sido mal llevado a veces por cierta rapidez para informar las cosas. Hay una historia de amor detrás que no tiene que ver con la ley de divorcio, pero sí la sanción social a su compañera por la cultura hegemónica católica, no por la creencia, es decir, no, como una mujer que es casada, porque el Mickelson se había borrado, la había dejado. No quiero decir. Entonces, también el peso a veces de la iglesia en sus tradiciones te afectaba a tu vida cotidiana, ¿no? O lo que decían de tus compañeros, de tu familia, ¿no? O de los hijos naturales, toda una historia, era complejo también eso, ¿no? Entonces,
Yo lo que creo que Valle, como tantos otros, sobre todo creía que era posible construir desde el Estado una nueva forma de sociabilidad y cultura, ¿no? En donde no tuviera ese peso, a su entender, arcaico y también limitador de derechos como tenía la Iglesia. Entonces, en el caso de la mujer, por ejemplo, no solo con la Iglesia, pero básicamente con mucha jerarquía de la Iglesia, Valle tenía eso de escribir artículos firmando Laura, sí, ¿no? Y a veces era un provocador, pero más que provocador, era como asumir un lugar desde la perspectiva femenina que no tenía tanta voz pública, ¿no? Es decir, la mujer podía participar, sí, en el magisterio, pero muchas veces muy sujeta a controles, en la misa los domingos y en eventos públicos, claro, donde el pie lo tenían los hombres. Entonces, el presidente escribía y firmaba Laura. Bueno, había vallistas que hacían asado público los Viernes Santos también. Ahí ya se iban a un extremo de provocar. No, claro, era un símbolo. Pero creo que había una cuestión que también es interesante recuperar en Valle, ¿no? Que él no estaba en contra de la fe, ni cuestionaba la religiosidad. Él cuestionaba el poder. La institución. Claro. Que le imponía limitaciones en los derechos a las personas de la Iglesia, como podía ser también de otra construcción cultural y política. Entonces, yo creo que hay un tema interesante que también es un legado para pensar como la convivencia democrática. Sí. Bien. Capaz que además la historia, Gaby, que lo quisiste resumir, incluso capaz que más taquillera, es que Valle es un gurí de origen católico que se enamora de una mujer que no se podía divorciar. No se podía divorciar. Y de ahí lo valioso de una historia personal que en realidad era parte de la vida cotidiana de las personas, que genera una reacción propia de una vida cotidiana normal. Es decir, yo me enamoré de una mujer que la que por las reglas de juego, digamos, no puedo tener un vínculo público. Y de ahí nace o genera parte de lo genético, digamos, del vallismo visto desde hoy. Sí, yo creo que también hay una mezcla ahí que es muy interesante. Invito, ya que estamos, pero después quienes no se fueron de Montevideo pueden ir. Está el Museo Casa de Valle allá en Piedras Blancas, y el Museo Casa de Luis Alberto Herrera, acá más cerca por Luis Alberto Herrera y casi San Martín, donde se pueden ver las bibliotecas de ellos. Y las bibliotecas de ellas, sobre todo de la esposa y de la hija de Valle, porque también hay una cosa que ahora estábamos charlando, ¿qué leían? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenían una influencia de todas las discusiones que estaban dándose, por ejemplo, con las sufragistas en Inglaterra y en Francia, ¿no? Con el movimiento, los anarquistas. Los anarquistas también, con los marxistas, hay unas polémicas de alto nivel, ¿no? Que también tienen que ver con un momento de la sociedad. Hay una cosa que los historiadores llaman el fin del régimen de cristiandad, ¿no? Que nosotros, claro, nosotros ya somos, somos bisnietos de esa época en parte, ¿no? Sí, pero ir al confesionario o qué hacer ante una duda con respecto a un embarazo, antes las personas, por diferentes razones, lo resolvían con el vínculo eclesiástico. Claro. Hoy tenemos la terapia, tenemos otros espacios laicos que son parte de un acompañamiento. Yo creo que no hay que banalizar el rol que cumplieron de acompañar con sus errores y sus aciertos, pero sin deshistorizarlos, la Iglesia, que se encargaba de la educación, de la salud, del amor y de la muerte de las personas. Claro. Lo que pasa es que nosotros, cuando agarramos el fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, estamos en el ocaso de eso, en Occidente en general. Por eso nos resultan tan extraños los fundamentalismos religiosos. Claro. Porque ya tenemos más de un siglo de una sociedad que ha encontrado otras formas de acompañarse que no están vinculadas a una religión de salvación. Yo creo que en ese sentido es un legado al que hay que seguir abonando. Bien, Gabriel, vuelvo para así cerrar esta vez sí, pero a tu rol de Director Nacional de Educación, sobre todo por el anuncio que hicieron hace algunos días de que van a trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación para poder alfabetizar a más de 3.500 personas privadas de libertad. ¿Cuándo arranca este plan? Y si ya lo venían trabajando y era una de las ideas y prioridades también de tu gestión. Bueno, en principio me gustaría contar que este plan tiene una continuidad con algo que se venía haciendo. En la administración pasada se generó un dispositivo a través de un convenio con la UNESCO y Corea para hacer la investigación con respecto a la situación
¿no? Se hizo una investigación de campo de analfabetismo funcional entre las personas privadas de libertad, que además en su gran mayoría son hombres jóvenes de los sectores más pobres, ¿no? Entonces el resultado es alarmante. Afortunadamente también los equipos que participaron en eso, junto con los equipos de educación y talleristas en cárceles, siguen trabajando en conjunto dentro de la dirección, y además habían participado en esa experiencia del periodo anterior quien hoy dirige el INR, que es Ana Juanche, ¿no? Que además es una especialista en el tema, una persona con una vitalidad para encararlo, que amerita estas cosas. Entonces, con Ana en el INR, con estos equipos, más bueno, en nuestro caso se suma Gabriela Pasturino, que Gabriela trabajó desde la UDELAR el tema de educación en cárcel, más las experiencias en ANEP, y bueno, lo que hicimos fue ir viendo la posibilidad de articular, porque por ley existe un Plan Nacional de Educación en Cárceles, lo que hay que llegar es a un convenio entre los ministerios, ¿no? Para ponerlo en práctica. Y bueno, afortunadamente las reuniones se avanzó muchísimo, hay acuerdo de los 2 ministros, y bueno, en breve se estipulará el convenio y está la decisión por parte del Poder Ejecutivo y de lo que son las prioridades de gobiernos, de que eso en el marco de la ley presupuestal sea una prioridad para encararlo. Creo que, bueno, todo esto que veníamos charlando, ¿no? De las cosas tan lindas de nuestra historia, es uno de los debes más grandes, ¿no? Es decir, tenemos un país hermoso en muchísimas cosas, con tremendo potencial, pero que en el siglo XXI ha incrementado de forma alarmante la situación de personas privadas de libertad, que además tienen privación de sus derechos y vulneración cotidiana en estos contextos de violencia que nos desbordan. Y bueno, vuelvo a lo que les decía, creo que la educación puede ser no solo un factor de esperanza, sino de concreción, de recuperar un poco la posibilidad de que esas personas vuelvan a estar habilitadas como personas para ser parte de nuestra sociedad, ¿no? Claro, bajar el porcentaje de reincidencia. Claro, hay un tema que tiene que ver con esa situación casi, bueno, que es de 1 de cada 3 privados de libertad, cuando salen, no tienen a dónde ir. También tenemos la coordinación con el INALI, porque es muy importante que tengan oportunidades, pero también qué herramientas, mientras están privados de libertad, pueden tener estas personas para que al momento de salir, ¿no? Esto que hablamos de que la educación te transmite conocimientos y una nueva perspectiva de la vida. Bueno, si tus 24 horas son con el mundo, vinculado a lo más violento, claro, ¿no? Y complejo y corrompido de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué pasa no solo con los presos, con sus familias, con sus hermanos más chicos? Eso uno lo ve en el liceo, ¿eh? Los gurises que tienen familiares presos, esa vida está muy, muy marcada por eso. Entonces, que la educación pueda volver a ser un factor de oportunidad, de contención, creo que es una noticia que esperanza, que hay que ponerla en práctica, pero a mí me genera mucha como sana ilusión el encontrar que en el Poder Ejecutivo, en lo que se venía haciendo en la administración anterior, esto ya es una ley y había un plan pensado y que puede haber continuidad. Creo que puede ser una política de Estado fuerte y que también puede tener buenas consecuencias para la convivencia. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Gabriel, especialmente hoy un lunes de turismo. ¿El viernes comes carne? Terminó la nota full, ¿viste? No, yo creo que voy a decir una cosa que podemos hacerlo, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y Un la placer. verdad que estábamos acá. Justo el viernes creo que vamos a andar por allá por el litoral porque empiezan los festejos por los 200 años, que ahí bueno, esta es una linda primicia, pero ahora hay una cosa muy linda entre presidencia, intendencia de Soriano, vamos a tratar de hacer alguna cosa con inteligencia artificial para la historia. Yo solía comer bacalao los Cazuela viernes. de bacalao. Claro. Lo que pasa es que está duro el bacalao. No, está blando, pero sí, es como, Claro. no es de las mejores el pescado es muy rico, ¿no? Yo en general, yo soy agnóstico con
en la búsqueda de muchos dioses, pero respeto, pero tengo tradición cristiana Católica, también, claro. ¿no? Entonces, Claro. como que los viernes hacer un asado me parece que no da respeto a los ballistas también, pero no soy ballista. Claro. Ahora no sé qué comeremos allá en el Este litoral, ¿no? Capaz que si se pesca algo, Claro. lo que corresponde. Espectacular. Bueno, Gracias. muchas gracias, Gracias, Gabriel. Un Gaby. placer y podés salir nomás. Bueno, Que ustedes, esto streaming sigue, en esto no vivo, tiene esto pausa. sigue, esto no hay Bueno, cortes. gracias por la invitación. Muchísimas No, gracias. por favor, un placer.